Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a este interesante foro sobre liderazgo y transformación organizacional en las empresas en Latinoamérica. Le doy especialmente los agradecimientos a Kairos y a todos los organizadores. En segundo lugar, quisiera mencionar lo contento que me siento porque la verdad es que me he dado el tiempo de mirar otra de las charlas que han estado presentando, Víctor, José Luis, Lucho, y la verdad es que varias de las cosas que han mencionado, como estamos todos dentro del marco de la agilidad, y en esta ocasión en particular vamos a hablar sobre la agilidad y la gestión de personas, han mencionado bastantes temas que tienen que ver justamente con la gestión de personas y cómo lo podemos esto llevar hacia el mundo de la agilidad. Han mencionado la importancia sobre el mindset, han mencionado la importancia sobre los valores, respecto a que esto no es un proceso lineal y rígido, sino que tiene mucho que ver con la flexibilidad, con la experimentación, con el trabajo colaborativo. Por lo tanto, creo que estamos súper en línea, todas las personas los profesionales y expertos que han ido exponiendo durante este día. Y también mencionar algo que es bastante interesante y que también nosotros trabajamos, que tiene que ver con la gestión del cambio y sobre lo crítico que puede llegar a ser para tener éxito en un proceso de transformación, más aún tratándose de la agilidad. Y en ese sentido aprovecho también de invitarlos para el próximo sábado a una charla que va a haber de Jason Little, que es el autor de Lean Change Management, va a hablar sobre los círculos universales del cambio. Y personalmente yo también llevo muchos años trabajando en gestión del cambio y creo que es uno de los modelos de cambio que mejor conversa con la agilidad, porque incorpora bastantes variables respecto a Lean, agilidad, a Design Thinking y otro tipo de disciplinas y modelos que lo hacen ser mucho más funcional con este tipo de transformaciones. Así que les hago la invitación para que también aprovechen ese espacio la próxima semana. Centrándonos en el tema que a mí me convoca, como les digo, vamos a hablar sobre la agilidad para la gestión de personas. Ahí hay un breve resumen de cuál es mi experiencia. He trabajado en distintos países de Latinoamérica, trabajando principalmente en temas de gestión de personas, en agilidad, en gestión del cambio, a través de distintas disciplinas. Pero todos estos son antecedentes que obviamente a medida que uno se va conociendo e integrando a través de LinkedIn pueden ir viendo. Así que no voy a profundizar mucho en eso. Y estos son los tres temas que vamos a revisar rápidamente, son 20-25 minutos que tenemos, así que traté de condensar lo que más pude de la presentación para ser respetuoso del tiempo y además para también dar oportunidad que ustedes me hagan algunas preguntas que sean de su interés. Yo normalmente estas presentaciones me gusta hacerlas más interactivas, pero como el tiempo es tan agotado, va a ser más expositiva y por eso voy a tratar de hacerlo lo más ajustado al tiempo posible para que tengamos tiempo también para conversar. Por lo tanto, vamos a primero ponernos de acuerdo en algunos datos que son interesantes, recientes respecto a todo lo que se ha vivido a través de el mundo del trabajo por distintas razones, siendo la más evidente al día de hoy el efecto pandemia, el efecto COVID, ¿cierto?, del virus que ha traspasado todas las fronteras en todo el mundo, desde presidentes de la República que han sido contagiados hasta las personas más humildes, con tasas muy altas de mortalidad, etcétera. Y eso sin duda también ha impactado en el mundo del trabajo. Entonces, aquí hay algunas cifras que son bien relevantes al respecto. Una, por ejemplo, que es uno de los temas que más recurrentemente se ha conversado a raíz de esa situación, tiene que ver con el teletrabajo o el home office, como le llaman algunos, y que es una tendencia, como también muchos afirman, que vino para quedarse. Hay muchas empresas que ya han decidido trabajar de manera permanente desde la casa, y según los estudios, en este caso, un estudio realizado por el Global Workplace Analytics proyecta que a fines de este año solamente por lo menos un 30% de la fuerza laboral va a trabajar 2 o 3 días de manera permanente desde la casa. Otro tema que tiene que ver y no tiene que ver con la pandemia. Yo creo que la pandemia lo que hizo con el tema de la transformación digital es un tema que se viene desarrollando ya en los últimos años, pero sí la pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso de transformación, y también estudios que han hecho en distintas universidades y centros de estudio con gerentes generales y gerentes de recursos humanos y de tecnología, obviamente. Al menos el 80% ha declarado que está tomando acciones para aumentar lo más posible los procesos de transformación en sus organizaciones, y por lo tanto
Hay algunas empresas donde ya hay un 100% de la dotación conectada remotamente, con todos los desafíos que se implican desde el punto de vista de la gestión del desempeño, del sentido de pertenencia, del teletrabajo, de la seguridad ocupacional, muchos temas que están recién comenzando a trabajar porque hay muchas empresas y organizaciones en el mundo que se han visto obligadas a adoptar esta forma de desarrollo y de desempeño. Transformación digital, suma automatización, big data, inteligencia artificial y todos estos términos que están actualmente en la palestra, que están en la cresta de la ola, como diría alguien, según el Foro Económico Mundial proyecta que de aquí a los próximos años va a haber una disminución o van a desaparecer 85 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años. ¿Ya? Por lo tanto, uno podría decir, chuta, es una cifra bien preocupante, bien alarmante, porque muchos autores, muchos expertos de repente no se ponen de acuerdo si realmente toda esta revolución digital, tecnológica, el estar inserto en el mundo VUCA que todos conocemos, realmente va a tener este efecto tan adverso para el mundo del trabajo o también va a traer algunos beneficios. Y afortunadamente, el mismo Foro Económico Mundial establece, me voy a adelantar un poquitito, que así como van a desaparecer 85 millones de trabajos, se van a crear 100 nuevos millones de empleos después del año 2025. Y esos empleos, ¿con qué van a tener que ver principalmente? Con la inteligencia artificial, con la economía verde, con la economía del cuidado. Y esa es la razón por la cual me adelanté una lámina, porque justamente, por ejemplo, las proyecciones en América Latina es que de aquí a 2050 uno de cada 5 habitantes va a ser mayor de 65 años y al 2025 va a crecer más la población de dependientes más que la fuerza laboral activa, dependientes entendiéndose como aquellos menores de 15 años y de 65 años o más, que es la edad promedio en que la mayoría de los países de la región jubilan, por lo menos el género masculino. Por lo tanto, tomándose en cuenta que vamos a tener una población de edad más avanzada, es coherente con la cifra que proyecta el Foro Económico Mundial respecto a la economía del cuidado, que en cierta medida tiene que ver con eso, con trabajos de mayor cuidado y con aquellos trabajos que tengan mucho mayor énfasis en temas relacionales, habilidades sociales, habilidades de liderazgo, trabajo colaborativo y una serie de otros aspectos que, si lo vemos desde nuestro ámbito del recurso humano, es una buena noticia, porque en el fondo significa que el foco de las personas está por una u otra razón, por razones económicas, por razones de seguridad, por razones de salud, por demandas sociales, está tomando cada vez mayor relevancia. Por lo tanto, para mí, por lo menos, yo, a pesar de todo el contexto adverso que hemos vivido, creo que esto ha sido una buena excusa para comenzar a tomarse estos temas mucho más en serio y de manera mucho más, de una manera mucho más coherente y consistente dentro de la organización. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Aparte de ponernos de acuerdo en el tema. Porque la mayoría de estos son transformaciones y cambios que dependen de nosotros, yo me atrevería a decir, en un 0%. O sea, nosotros no tenemos ninguna injerencia en que la población envejezca, en el COVID con menor razón. La mayoría de los temas que estamos mencionando, y se mencionamos solamente algunos, nuestro nivel de impacto desde el punto de vista de cambiar algún elemento de contexto es prácticamente nulo. Por lo tanto, ¿cuáles son las reacciones más frecuentes que las personas tenemos? Todas las personas, especialmente cuando estamos recién comenzando a vivir los distintos procesos de transformación. Primero tenemos que entender que todos tenemos naturalmente resistencia a los cambios y eso es inherente a la condición humana. Cualquiera que lo saquen de su status quo presenta resistencia. Y otro tipo de reacciones tienen que ver con el enojo, con la incertidumbre, con la preocupación, con la curiosidad, con las ganas de ojalá pronto tener toda la información y saber cuáles van a ser todas las consecuencias favorables o desfavorables respecto a una situación en particular. Por lo tanto, esa es una manera de enfrentarle el contexto o la situación que estamos viviendo actualmente. Pero también tenemos otra manera de decir, que como les comentaba yo, tomar esto como una gran oportunidad para tener el foco más en las personas y por lo tanto, ¿cuáles deberían ser las formas de reaccionar, de pensar, de sentir respecto a esta situación? Uno, tomarlo como una oportunidad para conocer más profundamente a nuestros colaboradores, en el caso del trabajo, y para conectarnos de manera más profunda con las personas. Otro tema tiene que ver con
atrevernos a experimentar, porque muchas cosas de las que estamos viviendo estamos recién en la primera parte, en el epílogo, en el preámbulo de la historia, y por lo tanto hay mucho por construir. De esos 100 millones de trabajos que se proyectan, hay algunos indicios bien globales respecto hacia qué tipo de perfiles o personas se van a necesitar, o profesionales, pero claramente todavía hay mucho por descubrir respecto a cuáles son los tipos de trabajo, de ocupaciones específicas que se van a ir apareciendo y surgiendo en el camino. Por lo tanto, eso nos obliga a estar mucho más atentos, más flexibles y también con una capacidad de proactividad y de estar actualizándonos permanentemente. Por otro lado, también es importante desarrollar un criterio de flexibilidad, de trabajo colaborativo, de resiliencia, entre otros. ¿Cuál es la buena noticia? Y por qué yo les comentaba y partía comentando respecto a lo contento que me ponía que varios de estos temas se hayan mencionado en las charlas anteriores, que todo esto tiene que ver con valores o principios o conceptos relacionados a la agilidad y especialmente a la agilidad en la gestión de personas. Entonces, desde ahí es la invitación a todos nosotros a que esta situación, este contexto en el cual estamos insertos a nivel mundial, lo vayamos abordando con esa mirada. Habiéndonos puesto de acuerdo en el contexto y la manera de llevar esto adelante, también hay algunos temas que han ido cambiando, obviamente, de manera muy importante con la gestión del trabajo. Algunos dicen que algunos estudios de liderazgo, por ejemplo, de una consultora de Gallup International, ellos dicen que si bien el mundo del trabajo ha evolucionado de manera muy acelerada y se ha ido renovando y cambiando prácticas, etc., la manera de gestionar y de liderar siguen estando arraigadas en las prácticas que se han desarrollado desde hace 30 años atrás. Es un estudio que hicieron del futuro del trabajo hace un par de años a nivel mundial, para que tengan más o menos una percepción. Por lo tanto, esta foto, que es de la industria de Ford, aunque parezca antiquísima, al parecer no tiene tanta, no ha pasado tan de moda en algunos tipos de industrias por lo menos. Pero esto es la típica trabajo en serie, donde las personas están completamente conectadas con la máquina, donde el foco de la gestión está en los procesos, en la eficiencia operacional, en la rentabilidad, etcétera. Y por lo tanto, es una forma de gestionar y de administrar que ya lleva por lo menos de los años 60, o sea, fácil unos 50, 60 años. A medida que han ido transcurriendo los años, Douglas McGregor no es un autor tampoco muy nuevo, de hecho este libro también es de los años 60, 70, el libro El lado humano de las empresas, pero dentro de ese libro él desarrolla una teoría que es muy interesante y que sigue vigente al día de hoy, que está relacionado, como, en este caso, con la agilidad en la gestión de personas, que tiene que ver con los perfiles de personas X o Y. ¿Ya? Esta es la parte de la conferencia donde yo les pregunto a ustedes, pero por el tiempo no lo voy a poder hacer. Pero básicamente las personas con perfil X son aquellas personas que se describen o se definen como personas supuestamente más perezosas, desmotivadas, no quieren asumir responsabilidades, hacen lo justo y necesario, están con el cronómetro esperando a que den las horas para salir de la oficina, etc. Y las personas Y son aquellas que tratan de siempre dar lo mejor de sí, son más proactivas y les gusta crear valor para el resto y para su organización, pero, y el paréntesis no está por casualidad, es importante otorgarles las condiciones adecuadas para que puedan desarrollarse de manera eficiente, proactiva, etc. O sea, eso es un tema no menor. Hay otras teorías que dicen que en realidad lo que no hay que cambiar son las personas, sino los sistemas. Entonces, tiene mucho que ver también con eso. ¿Cuál era el truco de la pregunta? Que lo que uno perciba, si por ejemplo nosotros en general pensamos que las personas tienen un perfil más X, lo más probable es que nosotros en nuestra manera de gestionar e incluso de desarrollar los procesos de nuestro negocio, los desarrollemos y los gestionemos a las personas como personas X. Por lo tanto, tengamos una cultura más jerárquica, procesos más rígidos, una estructura más piramidal, con un tipo de liderazgo muy directivo, etc. Por lo tanto, la percepción que uno mismo tiene como colaborador, como líder, como jefe, con el rol que uno cumpla, impacta
directa e inconscientemente en cómo uno trata al resto y en cómo uno organiza sus procesos de trabajo. Sí, por eso es tan importante entender bien esa definición y el impacto que puede llegar a tener. Por otro lado, también está el respecto al control, ¿cierto? Que también todavía está muy presente y que tiene que ver básicamente con una gran ilusión respecto a que las personas pueden y deben ser administradas y hay que decirles lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que entregar, con qué tipo de características, con quién lo tienen que hacer, etcétera, y que el futuro es predecible. Ahora, como ya lo hemos conversado, como ya se lo han planteado también en muchas de las charlas, y ustedes mismos por supuesto ya lo saben, estamos en un mundo VUCA y por lo tanto lo que normalmente uno esperaría que la forma en que se desarrolle un plan es más parte al parecer de una utopía, porque la realidad dice que la forma de avanzar es mucho más sinuosa, con avances y retrocesos, o sea, es un trabajo, es un camino mucho más complejo e impredecible para poder seguir trabajando. Y por último, respecto a este tema, hay otro aspecto que también es bien relevante, que tiene que ver con cuál es el foco de la empresa. Si bien las empresas, como decimos algunas veces, no son fundaciones, no son ONG, organizaciones sin fines de lucro, parte básica de la empresa es subsistir, y para subsistir tiene que generar recursos, rentabilidad y todo. Lo que se propone desde el mundo de la agilidad en la gestión es que el foco esté en el agregar valor al empleado y a los clientes. Y a la medida que uno le agregue valor al empleado y al cliente, va a lograr obtener mayores incluso ganancias. Por lo tanto, aquí el tener ganancias por tenerlas no es aplicable, y el cómo obtenerlas tampoco. O sea, no saco nada con tener muchas ganancias si exploto a mis trabajadores o si le doy un pésimo servicio a mis clientes. Porque eso probablemente va a durar un tiempo, pero va a tener un ciclo de vida bastante más conservador o corto de lo que uno pudiera esperar. Y entrando en el mundo ya derechamente de la agilidad de recursos humanos y considerando entonces lo que ha sido el contexto, lo que es el mundo del trabajo, cómo lo gestionamos, desde el punto de vista de recursos humanos, en lo que dice relación con la agilidad y las transformaciones, tiene una preponderancia muy, muy, muy relevante, porque si yo le hiciera la pregunta, piensen en áreas de su empresa que tengan impacto transversal en todos sus procesos, que todos sus procesos tengan un impacto transversal en todos los colaboradores, en toda la dotación, les aseguro que ninguno va a tener mayor impacto que gestión de personas o recursos humanos. Todos los procesos de recursos humanos son transversales, desde el reclutamiento y selección, liderazgo, manejo de cultura, contratación, formación, etc. Todos atraviesan a todos los niveles de la organización, por lo tanto su nivel de permeabilidad de impacto es muy alto. Y por otro lado, si uno quisiera ir a modelos de gestión del cambio, por ejemplo de Kotter, Kotter habla sobre, en sus 8 pasos, el último paso para sustentar, la manera de sustentar los cambios a través de los procesos de recursos humanos. Entonces, tiene una preponderancia bastante alta en ese sentido. Ahora, a pesar de eso, la gente de recursos humanos todavía no toma bien el pandero de la agilidad. Ahí hay un análisis comparativo, desde desarrollo de software, IT, operaciones, marketing, etcétera, un estudio a nivel mundial que se hace anualmente. Recursos humanos, solamente un 6% respecto a otras áreas en lo que se ha involucrado de manera activa en agilidad, y de ese 6%, otro estudio, que es el primer estudio que se hizo de recursos humanos, del estado de recursos humanos a nivel mundial este año, lo que ellos recomiendan para poder apoyar la transformación ágil de recursos humanos es primero dominar el mindset, que la gente de recursos humanos sepa el mindset de la agilidad y lo entienda y lo compre de alguna manera. Trabajar de manera ágil los procesos de recursos humanos, crear un ambiente psicológicamente seguro, pavimentar la coherencia entre liderazgo, cultura y procesos ágiles, y propiciar que la empresa confíe los asuntos organizacionales, obviamente, más estratégicos en las áreas de personas. Por lo tanto, desde ahí, la gestión ágil en recursos humanos la entendemos desde 2 miradas. Uno, lo que recursos humanos tiene que hacer internamente para gestionar a su propio equipo de recursos humanos y sus propios procesos y maneras de trabajar. Y por otro lado, los procesos propiamente tal, de reclutamiento, de selección, de cultura, de liderazgo, de capacitación, etcétera, con el resto de la organización. Y ahí
Este es un trabajo, como viene de la agilidad, completamente colaborativo y por lo tanto no es que recursos humanos se comienza a desentender de ciertos procesos, pero comienza a tener un rol más de asesoría y de acompañamiento a distintos niveles dentro de la organización para que las mismas personas sean las que vayan autogestionándose, las mismas personas sean las que vayan autopromocionándose en algunas prácticas de algunas empresas con mayor desarrollo ágil, sean las mismas personas las que se establezcan sus rentas o sus salarios mensuales, etcétera. Esto solamente para graficarle que existe también, así como existe del año 2001 el manifiesto ágil con los 4 valores y los 12 principios, también hay un manifiesto ágil de gestión de personas, que en este caso está atravesado de estos 7, ellos no le llaman valores, pero podríamos hacer 7 declaraciones, y además tiene alrededor de 36 principios, y estos son solamente algunos: conocer a las personas profundamente, aumentar la seguridad psicológica, cometer errores y aprender de ellos, inteligencia colectiva, decir el qué y el para qué y dejar el cómo a las personas, que tiene que ver con la forma de liderar y gestionar equipos, la visualización, entre otros. Y aquí hay algunas preguntas que nos hacemos respecto a la agilidad en gestión de personas, cuando uno dice, bueno, ¿seamos coherentes o no somos coherentes? ¿Somos consistentes en ser ágiles o no? Que tiene que ver, si confiamos en alguien, ¿por qué entonces le pedimos informes detallados? Si valoramos la creatividad y queremos impulsar la innovación, ¿por qué entonces pedimos trabajos súper específicos y limitantes en los roles y cargos cuando vamos contratando personas? Si queremos cooperación, ¿por qué recompensamos solamente el desempeño a nivel individual? Si queremos involucrar a todo el ser, a todo el individuo que forma parte del colaborador, ¿por qué solamente recompensamos objetivos numéricos? Si imaginamos y queremos desarrollar la igualdad, ¿por qué promovemos solo algunos? Y en muchos casos ni siquiera sabemos por qué los premiamos, los promovemos. No hay transparencia en eso. Si valoramos la diversidad, ¿por qué hay tan pocas mujeres todavía en el mundo en posiciones de alta dirección? Entre muchas otras preguntas que no se pudiera hacer. Como ya estamos en el tiempo, entiendo, estos son algunos ejemplos respecto a prácticas y herramientas que se utilizan en recursos humanos desde la agilidad: reuniones de retrospectiva, los equipos T, que básicamente y muy rápidamente son personas que son en la línea vertical muy especialistas en un área, pero al mismo tiempo la línea horizontal es que también tienen capacidad y conocimiento en otras áreas y otras competencias para que tengan un nivel de colaboración y de desempeño más alto. Esta es una forma de establecer políticas de reconocimiento, que es el perfil de motivación de RACE, que considera 16 variables de motivación intrínseca, y que son muy importantes y muy interesantes, por lo menos de los que yo conozco de todos los estudios, y yo creo que el que está mejor logrado y se puede aplicar en distintos ambientes, en organizaciones, en ambientes deportivos, en colegios, etc. La utilización de Kanban para distintos procesos, para los procesos, por ejemplo, de selección, para los procesos de reclutamiento, para distintos procesos que uno puede ir dándole mayor visibilidad y haciendo una gestión más visual. También se utiliza Kanban, y obviamente también los proyectos Scrum, entre otros. Y bueno, Víctor les va a compartir esta presentación. Te pido por favor, Víctor, si se lo puedes enviar por el chat el link a quienes nos están acompañando el día de hoy. Aquí hay algunos ejemplos concretos de empresas que han trabajado con agilidad en área de personas, como Microsoft. Ahí hay un ejemplo en desempeño, Banco BBVA, que lleva por lo menos 5 o 6 años trabajando en el tema, un canal de televisión. Hay de distintas empresas y de distintos tamaños y de distintas industrias. Y una empresa que es ícono en estos temas, que es una empresa TIL, dentro de las top 10 de la empresa TIL en el mundo, que es una empresa que fabrica productos derivados del tomate, y que tiene no solamente el tema de los salarios, que se lo establecen los mismos cada uno de los colaboradores, sino también una estructura súper plana, de una empresa de 3.000 colaboradores, donde hay 3 o 4 gerentes y el resto son todos niveles, hay 2 o 3 niveles máximos dentro de toda la compañía. Y estas son algunas conclusiones un resumen de lo que conversamos. El mundo que estamos actualmente, el foco en las personas, flexibilidad, experimentación, adaptación y resiliencia son clave. El desafío es concientizar y hacer parte de la forma de pensar ágil de todos los niveles de la organización. Las herramientas, como ya lo han dicho otros también colegas, son secundarias. Lo relevante es el mindset ágil y que oriente nuestra forma de decidir y de gestionar.
no basta con solamente con que colguemos un lindo Kanban o empecemos a colocar, llenar depósitos de cartas de felicitación. Hay algo que es más relevante que eso. Y para implementar es súper relevante tener en cuenta el contexto, un equipo que haya tenido experiencia en agilidad, no basta solamente con estudiar o con haberse leído un libro de agilidad. Lo ideal es gente que haya tenido éxitos y fracasos, porque ambos te dan muchos aprendizajes, que sea iterativo, que cuidemos la seguridad psicológica, que el cliente, en este caso interno, esté dispuesto a tener todas las sesiones de revisión y tenga la disposición y tiempo para hacerlo, trabajar con el IDA2, pero entre otras cosas. Eso es lo que tenía para contarle. Esto, bueno, es una certificación que existe al respecto en HR Agile Management, que tiene una doble certificación, pero ahí después lo van a poder ver en la, como les digo, la presentación que no sé si Víctor les habrá compartido. Y hay datos de contacto para que podamos, los que estén interesados, podamos seguir conversando. Perfecto, Jorge. Tenemos aún 4 minutitos a ver si podemos responder una pregunta. Creo que Clever tenía por ahí una pregunta de un asistente, me parece. ¿Qué tal, Jorge? Bien, muchas gracias por su presentación. De hecho, muchos conceptos ahí para absorber e investigar más a fondo. Yo sí tengo una pregunta. ¿Tú consideras que el recursos humanos tiene que desarrollar un papel de liderazgo en lo que toca el cambio, sin transformaciones agile? ¿En qué grado de liderazgo debería estar involucrado recursos humanos en essa transformação, caso tu lo consideres que recursos humanos deve estar aí exercendo, protagonizando ou impulsando essa transformação? Yo creo que recursos humanos tiene que estar sí o sí estar sentado en la mesa de proyecto y con la alta dirección. ¿Por qué? Porque si estamos, por una razón súper simple, si todos estamos hablando, no solamente yo, sino también todos los colegas que han hablado sobre agilidad, que la parte más fundamental de la agilidad es el mindset, es la forma de pensar, son los valores, son los principios, el llamado a trabajar en todo ese tipo de temática de manera natural es recursos humanos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la agilidad, recursos humanos debería estar liderando el proceso. Y desde el punto de vista de las transformaciones en general, no solo, ya saliendo de la agilidad, una implementación tecnológica, una fusión de empresas, una venta de una empresa, modificación de áreas, etcétera, también quien debería estar liderando debería ser recursos humanos, porque por las dos razones que comentamos antes, porque sus procesos impactan a todos y porque cuando uno habla de sustentar los cambios, hay que tener súper consciente que en los procesos de transformación, por ejemplo, siempre la manera más simple es a través de la implementación tecnológica. Uno puede estar durante 18 meses en un proyecto de implementación de un ERP, de un software world class. Llegamos a la salida en vivo, el último día, el día 30 del mes 18, y ahí recién comienza el cambio en la organización. Todo el resto ha sido la etapa de preparación. Pero a la hora de la verdad, si las personas van a usar el nuevo sistema, si lo van a usar dentro del tiempo que se proyectó que lo tenían que utilizar, si van a emplear todas las funcionalidades para lo cual se invirtió, si el sistema va a tener el retorno de la inversión que se le prometió con todas las campañas de comunicación, videos, afiches, fiestas, etcétera, comienza el día después de la salida en vivo. Y eso tiene que ver con la sustentación. El problema es que son aún muy pocas las empresas las que ponen el foco después de la salida en vivo o después que termina un proyecto formalmente. Y ahí el invitado a hacer eso son las áreas de recursos humanos. Muy bien, Jorge, eso me parece bien claro. Gracias por contestar mi pregunta. Y creo que en una pregunta final, ya para cerrarnos, tú habías mencionado que una de las primeras cosas es que la gente de recursos humanos tiene que tener claro un mindset agile, ¿no? Tiene que estar absorbido y comprado. ¿Tú crees que eso no genera un poco de un stop o un bloqueo? Porque
cambiar comportamientos, a veces requiere mucho más tiempo do que, por ejemplo, promover una estructura donde los hábitos se van a desarrollar. O sea, en ese caso, es tener claro el mindset, o sea, ni que las personas de recursos humanos compren la idea y van trabajando para desarrollarla, o si ellos primero tienen que desarrollar las habilidades que las quieren impulsar. ¿Cuál es tu percepción sobre ese punto? Te voy a responder como consultor, depende. Y nuevamente va a depender de la palabra clave en este tipo de temas que tienen que ver con el contexto. O sea, claro, uno, por ejemplo, de hecho nosotros ahora estamos desarrollando algunas sesiones con un equipo de recursos humanos de 13 personas, una empresa de minería, porque en este caso solamente la líder tiene experiencia en temas de agilidad y de agilidad en gestión de personas, pero su equipo no. Y por lo tanto, ella trata de impulsar ciertas iniciativas, pero el equipo no le entiende o no le encuentra sentido a lo que le está diciendo. Entonces, si recursos humanos es quien tiene que liderar este tipo de transformaciones y tiene que alinear, por ejemplo, seducir, convencer a los líderes, a los jefes de área, al resto de los equipos, si todavía no están bien conscientes respecto al mindset, a los valores, a cuál es el objetivo que hay detrás de esto, difícilmente lo van a hacer, porque si no estaría tratando, es como que alguien esté tratando, como un chiste bien cruel quizás, pero cuando dicen a una persona calva que te trate de vender un champú para que te crezca el pelo, quizás no va a tener credibilidad suficiente al que quería comprar. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Como estamos hablando de mindset, de valores, de principios, si tú no eres consistente, difícilmente, aunque tengas un muy lindo discurso, te lo van a comprar. Por lo tanto, es importante que lo tengan presente. Ahora, de repente la gente de recursos humanos no es la que tiene la mayor cercanía o la mayor no sé, la mayor experiencia en este tipo de temas, entonces también en alguna oportunidad se puede comenzar con otro tipo de áreas a través de proyectos pilotos y de a poco empezar a hacer la aproximación entre las mismas áreas en el fondo. Ya, muy bien. Muchas gracias por su tiempo, Jorge. Estamos justo al tiempo de terminar la charla. De hecho, que aprendimos un montón contigo hoy. Muchísimas gracias. Les pido disculpas si es que fui corriendo con la charla, traté solamente de ajustarme en el tiempo, me habría gustado haber tenido más oportunidad de conversar con los amigos que están conectados, pero como les digo ahí, les dejé el link para que puedan bajar la presentación y ahí están los datos de contacto para que sigamos conversando. Sí, de hecho así que que sí muchas habrá gracias. nuevas oportunidades. Seguimos en contacto y esperamos tenerlo en la siguiente edición de este gran evento. Sí, claro que sí, cuenten con ello. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias. Que estés bien. Gracias a ti, Víctor. Chao.